Bueno, yo soy Gael, soy del equipo de articulaciones y yo les voy a hablar sobre las articulaciones de tipo sin artrosis y de tipo esferoides, pero primero les voy a dar una breve introducción al tema. Para lo que primero hay que dejar claro es que las articulaciones son estructuras que se encargan de conectar a dos o más huesos, además de que permiten a los movimientos mecánicos, dan cierta elasticidad y como ya mencioné sirven como puntos de unión entre huesos, tejido óseo y los dientes y a los huesos y cartílagos. Las articulaciones se forman por diferentes estructuras, por así decirlo, entre las que destacan los cartílagos, los ligamentos, los tendones, la membrana sinovial, que es la que se encarga de secretar algo llamado el líquido sinovial, que lubrica las articulaciones y además a las bursas. Bueno, entrando más de lleno a los tipos de articulaciones de los que yo les voy a hablar, primero les voy a hablar sobre la sinoartrosis, que son articulaciones en las que en la última etapa de su desarrollo no presentan movimiento. En estas articulaciones los tejidos se presentan de forma muy continua y directa, lo que pues imposibilita el movimiento, ¿no? Además de que entre los diferentes tipos son las menos complejas, como por ejemplo son las del cráneo. También a estas se les llaman de suturas, ya que pues es lo que parecen literalmente. Luego están las articulaciones esferoideas, que estas entran en la clasificación de articulaciones sinoviales. Las articulaciones esferoideas son un segmento de esfera macizo que corresponde a un segmento de esfera hueco. A esto se le llama que son multiplaxiales, ya que tienen cierto movimiento en un espacio hueco, por así decirlo, que, como por ejemplo en la cadera o en los hombros. Eh, los, es- este tipo de articulaciones permiten movimientos en planos y ejes diferentes, como por ejemplo son los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alexis Galán Murillo y yo vengo a platicarles sobre las articulaciones, más exactamente en la diartrosis y dos tipos de articulaciones sinoviales que serían la bisagra y el pivote. La diartrosis son un tipo de articulación llamada sinoviales que a diferencia de otras dos, poseen una cavidad articular, ligamentos, una cápsula articular, cartílago sobre superficies articulares que están distanciadas unas de otras y el líquido sinovial. Otra cosa a saber sobre ellas es que de acuerdo a la forma de las superficies articulares nos encontramos con otras 6 diferentes clases de diartrosis. ¿Qué significa diartrosis? Al unir los dos orígenes que conforman la palabra diartrosis, se encuentra que al juntarlas quieren decir que aquellas articulaciones del cuerpo que en comparación con las otras, esas sí presentan movimientos completos. Es decir, que entre sus tipos podemos encontrar algunas que se muevan en los tres ejes, o sea, transversal, sagital y longitudinal. ¿Qué movimiento nos permite hacer la articulación tipo de artrosis? En los casos de las condilias y las de encaje recíproco que actúan en dos ejes se realizan los movimientos de flexión-extensión, desviación cubital y radial. Las trocoideas o troculares que trabajan en un solo eje o son monoaxiales realizan el movimiento de flexión-extensión. La anartrosis es la única que los huesos la anartrosis es la única que en los huesos se mueven en los tres ejes, logrando así la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y el movimiento de circunducción. Tres características de la diartrosis es que tienen una cavidad sinovial, una cápsula articular, un cartílago articular. Como podemos ver, tienen 6 tipos de diartrosis que existen. Una sería la trocoide, que son monoaxiales y sus superficies articulares son una cóncava y una convexa, es decir, que es una cavidad mientras que la otra tienen en modo de esferas. Y esta sería, o esta se representaría en cuáles movimientos tienen. O como es una monoaxial, solo tiene un tipo de movimiento.
Bisagra, al igual que las anteriores, también son monoaxiales, pero una de sus superficies tiene forma de polea. Y aquí podría ser una bisagra, es como su mismo nombre lo dice, es como tiene el mismo movimiento que una bisagra, o sea, que sería extensión y flexión, que sería esta, que se encuentra en la radiocubital. Radiocubital, humerocubital, la anartrosis son las que permiten realizar movimientos ya que participan en los tres planos, transversal, sagital y longitudinal. Las otras tres serían la condilia, el de encaje recíproco y artrodia. Las dos articulaciones sinoviales que me tocaron es la tipo bisagra y de pivote. Esas son articulaciones sinoviales. La de bisagra. Las articulaciones en bisagra son articulaciones sinoviales donde la superficie articular están moldeadas a tal manera que únicamente permiten los movimientos de un eje, o sea, son monoaxiales. Solo pueden realizar dos tipos de movimiento, que son flexión-extensión, que es la que les enseñé ahorita. Se encuentran en el cuerpo, en la articulación humerocubital, que es esta, en, en el femororotiliana, que es en la rodilla, y las articulaciones entre las falanges proximales y medias, y entre las falanges medias y distales de los dedos de las manos y de los pies. La articulación de pivote es una articulación trocoide que permite la rotación en la parte superior de la columna. El atlas y el axis forman una articulación trocoide de pivote que permite girar la cabeza, eh, que se encuentra más o menos por aquí, en esta parte de la espalda, y permite girar la cabeza. Aquí les muestro una imagen para que se entienda un poquito mejor en dónde se encuentra y qué movimiento permite, que es la rotación de la cabeza. Y eso sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Araí Escamilla Varela y hoy les vengo a hablar sobre algunos tipos de articulaciones. Comenzaré hablando sobre el tipo de articulaciones planas. Una articulación plana, también llamada articulación artrodia o deslizante, se define como una articulación sinovial no axial, con superficies articulares planas o casi planas. Este tipo de articulaciones permiten movimientos de desplazamiento cuando un hueso se desplaza sobre la superficie del otro. Y al ser una articulación de tipo sinovial, las articulaciones planas se encuentran rodeadas por una cápsula sinovial cuyo líquido disminuye la fricción entre los huesos de la articulación. Así, una articulación de este tipo permite el movimiento en un solo plano, pero sin cambio en el ángulo entre los huesos articulares. Esta es una característica muy importante de las articulaciones planas, ya que las superficies de los huesos articulados se deslizan y cambian la posición relativa entre ellas, pero siempre en el mismo plano y manteniendo el mismo ángulo entre ellos. Unos de los ejemplos son la elevación y depresión que generan estas articulaciones en la caja torácica, que son necesarias para aumentar el volumen interno al inhalar el aire. Otros ejemplos también serían los carpos de la muñeca, que son las articulaciones intercarpianas entre el carpo y el metacarpio de la palma de la mano, y las articulaciones carpometacarpianas, que son pues las articulaciones del tarso y el metatarso del pie. Ahora les hablaré un poquito sobre la articulación de silla de montar. Bueno, pues esta articulación permite el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto al otro. La superficie articular de un hueso tiene la forma de silla de montar y la superficie articular del otro hueso tiene la forma del jinete sentado en la silla.
las superficies articulares tienen forma de silla de montar y regulan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Y el ejemplo más común de este tipo de articulación es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, que pues es la unión del metacarpo y el trapecio. Buenos días, mi nombre es Alejandra y yo les vengo a platicar sobre las articulaciones sinoviales condilias y bicondilias. Articulaciones condilias o elipsoides. Un condilo ovalado de un hueso encaja en una cavidad elíptica de otro. Este tipo de articulación es visión porque permite movimiento en torno de dos ejes, flexión-extensión, abducción-educción. Además de circuncisión limitada. Esto no quiere decir que sea un movimiento aislado. Un ejemplo de esto sería la articulación de muñeca y del segundo quinto dedo. Aquí podemos observar en la imagen cómo se hace la flexión-extensión, que sería adelante y hacia atrás de la muñeca, y educción y abducción hacia un lado, hacia los costados. Bicondilias. Estas permiten principalmente que el movimiento sea en torno a un solo eje, con rotación limitada a un segundo eje, formadas por dos condilios convexos que se articulan con superficies cóncavas o planas. Un ejemplo de este podría ser la rodilla. Aquí podemos ver cómo, la estructura de la rodilla se ve que un eje sería hacia adelante y hacia atrás, igual ya estando uno de pie sería igualmente de delante hacia atrás. Aquí podemos ver dónde se encuentra el cartílago, el hueso cápsula y la cavidad articular donde se encuentra el líquido sinovial. Les agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Un ejemplo de articulación bicondilia es la tibia femoral. Aquí está. Se pueden ver dos cabezas, dos superficies convexas, elipsoidales, y pues estas se van a deslizar entre sí. Hablando de articulaciones esferoideas, tenemos aquí la escápula humeral. Se pueden ver dos superficies esféricas. Aquí está. Una va a ser cóncava y la otra convexa, que sería esta. Listo. Otro ejemplo puede ser la sacrocoxal, como se ve aquí. Dos superficies esféricas. Esta sería la convexa. Y ahí está, abajito estaría la cóncava. Hablando ahora de una articulación trocoide o de pivote, tenemos por aquí la radiocubital proximal. Se observa una superficie convexa que va a formar un pivote alrededor de la superficie cilíndrica. Un ejemplo de una articulación, de la articulación de silla de montar, sería la trapecio metatarsiana.
que se ve por aquí. Aquí está. Ahí se ve la forma de la silla de montar. ¿Listo? Hablando ahora de articulaciones en forma de bisagra, tenemos por aquí la femororotuliana. Aquí se ve la superficie en forma de polea. También tenemos la húmero-cubital, que sería esta. Aquí está. Húmero-cubital. Las interfalángicas. Están aquí. Por ejemplo, de las articulaciones planas, podemos mencionar la articulación sacrocostal, que como se puede ver aquí, es plana y plana, dos superficies planas. A su vez la esternoclavicular, la superficie plana. Y una superficie plana. Otro ejemplo podría ser la articulación acromioclavicular. Como se puede ver aquí, ambas superficies son planas también. Y por último, las articulaciones carpianas, las de aquí, todas planas. Por último, como ejemplo de articulaciones cóndiles, está la radiocarpiana. Aquí se ve, van a ser dos superficies, una cóncava y la otra convexa, ambas elipsoidales. Tenemos también la articulación tibia astragalina, que es la que está aquí. Como dije, una superficie cóncava y la otra convexa, pero ambas esferoidales, perdón, elipsoidales.